Buenas noches. Casi finaliza una jornada cargada de hechos comunes y corrientes. Sobre ellos hablaremos, pero vamos a concentrarnos en los excepcionales. En el aire, fuera de récord, recibamos a nuestro productor y conductor, Elvis Lima. Buenas noches, República Dominicana, sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, edición nocturna, un domingo como siempre cargado con muchas informaciones. Hoy es 3 de marzo del año 2019. Señores, quiero comenzar con la noticia de la semana, la alocución del presidente Danilo Medina. Su séptima rendición de cuentas ha desatado todo un torbellino interno, no solamente en el PLD, sino también en toda la clase política. Y el presidente, al parecer, como había adelantado en este programa, de que iba a centrar sus esfuerzos en el tema de la economía, le había adelantado, y también el tema más que macroeconómico, el tema de los logros de su gestión. Esa es la característica principal de una rendición de cuentas. Sin embargo, la nota diferente del jefe de Estado fue este anuncio prácticamente del sacrificio que estaría dispuesto a asumir en cualquier momento en que las circunstancias y la República Dominicana lo entienda. Esa frase como tal ha provocado un revuelo interno también, porque la oposición ha considerado que ha sido un discurso reeleccionista, una frase que también recuerda esos momentos grandes del expresidente Joaquín Balaguer, cuando decía que nunca iba y al final terminaba yendo en busca de otro periodo presidencial. La realidad es que le había adelantado que el presidente Danilo Medina iba a llegar a esta Asamblea Nacional en medio de un camino cómodo desde el punto de vista de la presión social. Sin embargo, la lucha interna de su partido iba a ser, o sigue siendo, el talón de Aquiles. Al parecer, en la forma y en el fondo, el presidente sigue venciendo grandes adversidades a lo interno de su partido. Hoy, precisamente, ya se ve un presidente con mayor control de lo que es el PLD como tal, y digo hoy no por ser domingo 3, sino también por la realidad histórica que vive el Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Danilo Medina tiene los números para poder jugar en un momento determinado a lo interno de su partido, con ese control absoluto que tiene en sus manos lo que es la estructura media, base y alta del Partido de la Liberación Dominicana. De ahí la fortaleza del presidente Danilo Medina, poder seguir luchando y ver hasta dónde logra llevar el tema de la reelección presidencial, que siempre he dicho, las condiciones están dadas para una reelección presidencial que no le quepa duda a nadie. Primero, el presidente tiene los votos a lo interno de su partido, en el comité político tiene la mayoría, en el comité central también tiene la mayoría, medios e intermedios, y en el Congreso Nacional, que es su mayor obstáculo al día de hoy con el tema del transitorio del artículo 49 de la Constitución. Y usted se pregunta, ¿sería difícil renovar la Constitución, modificarla? En la forma se ve imposible, en el fondo no lo es, porque ya hay antecedentes y los mismos actores que estuvieron en aquel momento son los mismos y el escenario prácticamente igual. La diferencia sería la cantidad de votos que le faltarían al presidente de la República para poder completar el quórum, una mayoría especial, una mayoría calificada, que es lo que establece la Constitución, para poder tener una nueva reforma como tal. Su obstáculo principal es Leonel Fernández y poder vencer a los opositores a lo interno de su partido, porque la oposición como tal de un todo no tendría cómo frenar esa reforma constitucional. Los votos los tiene. Ahora, la voluntad como tal, tengo mi reserva, porque tengo la información de que ya hay varios diputados del PRM como tal, muy cercano, dispuestos a hacer el viraje y votar a favor de una nueva modificación constitucional y darle paso al presidente Danilo Medina. Tengo la información, en los próximos días le voy a dar más detalles de lo que se está cocinando en torno a este controversial tema de la reelección presidencial, que de hecho está el tema constitucional muy cerca, pero las elecciones presidenciales en este país
son como el béisbol, el doble se hace desde el home, cuando sale el batazo, o el triple también. Siempre utilizo esa metáfora. Y ahora, con el tema de la cercanía, no podemos hablar de las elecciones del 2020, son las elecciones del año próximo, y ahora precisamente en octubre son las primarias internas de los partidos, que de hecho la Junta Central Electoral sigue navegando contra viento y marea con unas primarias internas de los partidos PLD, PRM, creo que Reformista Social Cristiano, también va a ser primarias, y como la propia ley de partidos establece la fecha y este plazo fatal para esa realización de esa convención, esas primarias internas al día de hoy, es un gran dolor de cabeza que tiene la Junta Central Electoral. De hecho, el pasado viernes fue la reunión en Palacio Nacional de los miembros del Pleno de la Junta con el presidente Danilo Medina en busca de tener un entendimiento, un acercamiento con el tema financiero. Más de 55,000 equipos va a adquirir la Junta Central Electoral para poder completar, montar la logística del voto automatizado en estas primarias internas de los partidos políticos, que va a marcar un antes y un después, porque está en juego la estabilidad de los partidos minoritarios, y muchos de esos creo que pueden desaparecer porque el proceso del 2020 es un proceso largo, complejo, complicado y muy difícil para los partidos pequeños poder hacer hincapié, sacudirse y salir fortalecido en esta lucha sin cuartel que se avecina en el sistema de partido en la República Dominicana. En el plano internacional, señores, no me quiero ir sin tocar el tema de Venezuela. Miren, mañana hay muchas expectativas. El gobierno de Nicolás Maduro como tal se sigue cayendo. Vemos a un presidente, el caso del presidente venezolano, muy tambaleante, y siempre tengo una semana, esta es la tercera semana que digo que las horas de Maduro están contadas en Venezuela, porque el apoyo internacional que sigue recibiendo el presidente interino Juan Guaidó de una forma u otra se sigue convirtiendo en una gran fortaleza para él. Mañana el centro de atención regional es Venezuela. Va Juan Guaidó, el presidente interino, en medio de esta polémica que libra con el presidente Nicolás Maduro. La gran fortaleza de Juan Guaidó es el hecho de que al día de hoy ya tiene más de 1,000 militares de los que estaban con el presidente Maduro, han desertado de Maduro para apoyar a Juan Guaidó, y a medida que siga fortaleciéndose Juan Guaidó en el tema, el apoyo militar, la parte interna, los altos mandos militares de Venezuela, la sociedad, los empresarios y todos los sectores de incidencia en Venezuela, y sigan fortaleciéndose Juan Guaidó, pienso que va a ser cuestión de horas para que el presidente Nicolás Maduro abandone el poder. Pienso también que Maduro no se ha ido porque no se le ha garantizado una serie de cosas. Fíjense que la verdad no es bueno verla, y el guapo, por guapo que sea, en un momento determinado, pienso que hay cosas que en la vida de cada ser humano son importantes, y el presidente Nicolás Maduro, desafiante, es un presidente desafiante, es un presidente que no quiere dar su brazo a torcer, pero es ofensiva internacional, y esa situación que hoy al día tiene Nicolás Maduro, yo no creo que gente humana resiste esa embestida de las grandes potencias, y al final sigue perdiendo fuerza Maduro, se sigue quedando solo, y pienso que está apuntando ya a esta fecha con una pistola vacía, porque, yo digo una pistola vacía en sentido figurado, porque su figura sigue cada vez más débil y su gobierno sigue en una cifra muy negativa y sigue cada vez con aspectos más negativos. Señores, me voy a ir a la pausa. Al regreso no se pierdan esta plato fuerte. La entrevista principal, Lidio Cadet, miembro del Comité Político del PLD y director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. ¿Qué está haciendo el gobierno en la lucha contra la corrupción? ¿Es ficticia? ¿La corrupción se persigue, sí o no? ¿Es compaño tibio? ¿Qué piensa Lidio también sobre el tema de la lucha interna en el PLD y qué puede pasar con el tema de la reelección presidencial que se está cocinando muy intensamente
a lo interno del PLD, y el comité político del cual él forma parte es vital y fundamental los votos que puedan tener tanto Danilo como Leonel para poder dar el segundo paso, que es el de la posible reelección o la no reelección presidencial. Eso y más, eso al regreso, no se muevan en este plato fuerte. Vamos a la pausa y ya volvemos. Cambiar de canal, casi un delito federal. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el Teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el Metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Avance energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo,
empieza hoy. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, edición nocturna. Ya nos acompaña en este plato fuerte la entrevista principal, el profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del PLD y director de la Dirección General de Integridad y Ética Gubernamental. Buenas noches, Lidio, bienvenido a esta edición de Fuera de Récord. Buenas noches, Elvis, buenas noches a este público tan significativo que tú tienes en este programa. Buenas noches a Dios que me ha hecho posible el que esté aquí. Te agradezco, Elvis, el hecho de que te hayas dignado invitarme a Fuera de Récord. Bueno, el placer es nuestro porque precisamente del equipo de producción, luego de una reunión ardua, decidimos invitarlo porque el país, el tema de la integridad, la ética, la transparencia han sido tema de mucha importancia en los últimos años y ahora más que al parecer el gobierno en la forma le ha dado carácter. A usted le ha tocado, como se dice popularmente, una papa caliente porque luchar con la corrupción y el tema de ética en este país no es una tarea fácil. Al día de hoy, ¿qué usted ha hecho desde que llegó al cargo? Bueno, yo llegué hace un poco más de 2 años y me dispuse a asumir la responsabilidad que el presidente Danilo Medina había colocado sobre mis hombros. Porque no es un área, como dijimos fuera de récord también, muy fácil. Porque en la República Dominicana hay una cultura que viene desde Santana, del inicio de la República, en donde el bien hacer no es el denominador común. Pero el presidente Medina está decidido a que se instaure una nueva cultura en la administración pública. Entonces yo llego, había estado el doctor Castillo, que pronto se fue por la sentencia 168-13, que entró en contradicción con el presidente de la República, porque el presidente consideró que había que aplicar la sentencia, pero de una manera, dándole un poco de la forma humana y no radicalmente. Y luego vino el doctor Vido Medina, que por razones de salud también salió. Cuando yo llegué, ya había una cantidad buena de comisiones de ética pública formadas, que son el estamento que está formado en cada institución de la vida del gobierno central y se encargan de vigilar, de actuar cuando es necesario para que no haya malas conductas. Pero esas comisiones de ética pública, Elvi, dependían de las máximas autoridades. En esa primera experiencia no funcionó. Y yo recuerdo que en una reunión de Palacio, donde yo estaba informando, porque tenemos cada 3 meses más o menos reunión con todos los funcionarios y con la presencia del presidente de la República, yo informé de que las comisiones de ética pública no estaban rindiendo lo que tenían que rendir, y entonces dije que dependían de las máximas autoridades mayoritariamente. Y yo recuerdo que el presidente de la República, delante de todas las autoridades, dice, pero compañero Lidio, no pueden funcionar porque dependen de las máximas autoridades. Entonces se parió, eso dio lugar a que se pariera el decreto 143-17, que le da a las comisiones de ética pública una facultad verdaderamente significativa. Me explico. Ahora un miembro de la comisión de ética dura 2 años en su cargo y hasta 2 años después sin que lo puedan mover, hasta que, si no comete una falta grave. ¿En las instituciones? En las instituciones. Es elegido de manera democrática por todos los empleados de esa institución, en votación secreta, universal, tiene autonomía financiera la comisión de ética. El presupuesto contempla lo que va a gastar esa comisión de ética. Ya no tiene que pedir a la máxima autoridad. Con pocas palabras, Elvis, las comisiones de ética pública representan un instrumento efectivo en estos momentos para la lucha contra la corrupción. El primer año, desde el 31 de agosto hasta 31 de agosto siguiente, pasamos formando esas comisiones de ética y ya tienen las herramientas suficientes para que precisamente puedan enfrentar con éxito las inconductas. Un miembro de esa comisión de ética, que es el responsable de acceso a la información, es miembro del comité de compra. Entonces la comisión de ética ya incide a través del responsable de acceso a la información en todo el proceso de licitación en las instituciones para compra
de bienes, servicios, obras, concesiones. Eso es muy importante. Pero un paso trascendental también se dio cuando nosotros que medimos el desempeño de colocación de información pública en el portal de cada institución, cuando yo llegué casi todas estaban en rojo, en relación con la ley 200-04. Pero en rojo por violación al procedimiento. Sí, porque había desconocimiento también. A veces no es que la gente está haciendo una diablura, es que no ha habido todavía la voluntad. Pero bueno, a mi llegada yo dije, tienen que avanzar, y efectivamente avanzaron. Y yo recuerdo que en una reunión en Palacio, yo dije, bueno, presidente, y a los funcionarios, ya la mayoría de las instituciones que estaban en rojo han avanzado y están en verde y en amarillo. Y dije, pero ahora tenemos que ir por la calidad. Y el presidente me dijo, ahí, y me dijo particularmente, compañero Lidio, hay que reforzar los indicadores para exigir más en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa y que la ciudadanía esté segura de que todo lo que se hace en cada institución está a su servicio, es transparente. Y ahí fue cuando se parieron los 7 nuevos indicadores para medir la transparencia en la administración pública. Es una revolución. La gente no se da cuenta de lo que está sucediendo. Y te voy a poner un ejemplo, Elvis, y a los amables televidentes. Comenzamos desde abril del año pasado con esos nuevos indicadores, preparando a todos los funcionarios que tenían que ver con eso. Hicimos diplomados, talleres. Entonces, cuando ya habíamos trabajado en esa dirección, comenzó a aplicarse como un plan piloto. Tuvimos un plan piloto. Y en noviembre del año pasado, ya comenzamos a aplicar el régimen de consecuencia, la primera vez en la historia de la República Dominicana. Ahí va. Si un funcionario mantiene en rojo lo que es la colocación de información en su institución, recibe una primera sanción que es amonestación interna. Eso pasó en noviembre. Un conjunto de instituciones, no la mayoría, que estaban en rojo, en la pantalla todos vimos, y entonces esa era la sanción interna. Ahora, en marzo, probablemente ya tendremos la segunda evaluación después de ese régimen de consecuencia, porque un segundo rojo será amonestación pública. Y un tercer rojo, o quiera Dios que no haya nadie en rojo, que Dios nos ayude a que no haya nadie en rojo, será suspensión para investigarlo. Pero ahora yo le pregunto, para verificar al televidente, cuando un funcionario está en rojo y él como titular de esa cartera no se ha involucrado, no haya cometido ningún delito, algo ilícito, ni un proceso indebido? Sí, bueno, la exigencia que hay es que la ley 200-04 de libre acceso a la información pública dice que en cada institución tiene que disponer que toda información referente a presupuestos, recursos humanos, licitaciones, etcétera, presupuesto, control interno. Esté en la página. Eso sí, esté en la página. El que no esté en la página y no cumple ese proceso, está amonestado. Exacto. Está amonestado primero privadamente, en privado. O sea, una amonestación interna. Interna. Después la segunda. Es pública. Y la tercera. Suspensión. Y yo le pregunto, y quiero me responda esa pregunta después de esta breve pausa comercial. Profesor, el discurso del presidente, la oposición dice, no tocó el tema, él se olvidó de usted, no tocó el tema de integridad, de transparencia, todo eso. Y la gente de la oposición se pregunta, o no tiene nada que exhibir, o tenía temor a que se pudiera difundir y conocer lo que está pasando real en la sociedad dominicana. Usted ha dado una parte importante con eso. Vamos a ir a la pausa y al regreso quiero que hablemos de eso. También la queja de la población, un amplio margen de que aquí no se hace nada con el tema de la corrupción y que este gobierno, ustedes tienen lente, otros usan bufanda, dicen los memes y todo, y se hacen los ciegos. De eso hablaremos. No hay del dicho al hecho. Voy a ir a la pausa. Cambiar de canal el caso del delito federal. En este plato fuerte el profesor Lidio Cadet, miembro del Comité Político del PLD y director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Ya volvemos.
El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. La ARL es una institución que todos en el país tenemos que reconocer la labor extraordinaria que viene haciendo en favor de los y las trabajadoras del país. Da servicios eficaces, que es lo que los trabajadores verdaderamente queremos, un servicio eficaz. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL. Soluciones cuando realmente importan. Hola, la Superintendencia del Mercado de Valores ahora cuenta con un nuevo marco legal con la Ley 249/17, cuyo objeto es regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente que protege tus derechos como inversionista. Fomentamos la sana competencia y la preservación de la confianza para que inviertas a partir de informaciones veraces, oportunas y suficientes en un mercado de valores que contribuye al desarrollo económico y social del país. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana. En mayo de este 2018 quedó inaugurado el teleférico de Santo Domingo, una solución innovadora, económica y segura que complementa las actuales rutas de la OMSA y el metro, conectando importantes barrios de Santo Domingo Oriental con el resto de la ciudad capital. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Continuamos con esta edición nocturna de Fuera de Red, con este plato fuerte, conversando con Lidio Cadet, miembro del Comité Político del PLD y director de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Profesor, antes de la pausa le decía que el discurso del presidente, de una forma u otra, dejó un sabor agridulce. Veo que la oposición critica y está sacando a la luz pública de que el presidente no utilizó en 2 horas y 40 minutos el tema de transparencia y corrupción. Y al principio de la entrevista usted esbozó, hizo un recuento magistral de todos los logros del gobierno en materia de transparencia. Entonces ahora me dejó como el Mayime, Fernandito Villalona, confundido, porque la población dice que el tema de la corrupción es un gobierno corrupto, no se hace nada y que eso que se identifican no se procesa, que todo es fruto de un acuerdo. Explíqueme eso. Sí, lo primero es que aunque él directamente no se refirió a ese tema, pero dio una prenda muy importante diciendo que cárceles para reformar, para preparar a los presidiarios, a los que están detenidos, se iban a construir
con el producto de lo que fue cobrado por acciones de corrupción. De manera que este gobierno se puede dar jactarse de decir, en mi gobierno todo ese proceso de Odebrecht y demás, en absoluto quedó tocado, porque la única obra que yo contraté fue Punta Catalina, y una comisión notable de gente incluso opositora al gobierno determinaron, tú lo recuerdas, que no había habido en Punta Catalina ni sobrevaluación ni soborno. Es más, yo lo he dicho otra vez a amigos, tan así es que Punta Catalina, Odebrecht, que se siente por nosotros engañada, porque nos quiere cobrar ahora más, porque dice que nosotros no le hemos pagado lo que vale la obra. Y entonces lo llevamos ese caso a un tribunal de Nueva York. Pero también quiero decir, Elvis, que el único gobierno que ha realizado acciones contundentes contra la corrupción es el gobierno que encabeza Danilo Medina Sánchez. Ejemplo, cuando el caso de los tres brazos, Corde, el presidente designó una comisión formada por Flavio Darío, José Dante y yo. Nosotros investigamos ese mundo tan estremecedor, escalofriante. Y todas las recomendaciones que hicimos al presidente, él las acogió. Bueno, hay gente presa, como tú sabes, miembro incluso muy cercano del partido, aliado, cancelado. Lo mismo sucedió cuando el CEA mataron a los dos comunicadores. Y el presidente designó la misma comisión, Flavio, José y yo. Investigamos en el plazo de una semana que nos dio. Todas las recomendaciones que nosotros le hicimos al presidente las acogió. Y aquellos dos informes, Elvis, y tú también te hiciste eco de ello, no fue en absoluto criticado. Esos informes fueron criticados porque se hicieron con seriedad. Y producto de eso, el presidente canceló miembros del Comité Central del PLD. ¿Tú habías visto nunca en tu vida que un presidente cancelara a miembros de su partido? Porque evidentemente los PLDistas fuimos formados por Juan Bosch para hacer las cosas bien. Profesor, sin embargo, la gente se pregunta, y sé que el que está en su casa, estaba un poco dormido, se enderezó, usted decir eso, coño, reaccionó. Profesor, ¿y no será eso a los chiquitos? ¿No será como darle golpe a los chiquitos? Ajá, dirían algunos, bueno, pero a los chiquitos y a los grandes, profesor. No, pero la mejor demostración es que nunca antes en la historia había habido miembros, incluso de partidos muy importantes, los principales, incluyendo el nuestro, del más alto nivel jerárquico, que hubieran estado siendo investigados o presos. Nunca. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a analizar la cosa, ahí no hay no es cuestión de chiquito, ya eso, el problema de los rateros es otra cosa. Aquí se está persiguiendo la corrupción que se hace por mal uso de los fondos públicos. De manera que este gobierno, fíjate cómo ahora hay poco ruido, porque ese mecanismo de régimen de consecuencia, monitoreando la transparencia de las instituciones, si alguno tiene la maña de robar, tiene que guardarla muy bien, porque tenemos unos mecanismos según los cuales estamos cercando cada vez más al corrupto. Toda esta normativa, antes la gente contrataba una obra, esa obra se comenzaba a hacer, no aparecían los cuartos, y entonces había una transacción con el que mandaba a contratar la obra, el funcionario, dice, mira, yo te voy a conseguir, le daba el 10% o el 20%. Ahora, Elvis, para contratar una obra tienen que estar los cuartos ahí presupuestados y certificados. Un preventivo. Exacto. El llamado preventivo. Así el contratista sabe que tiene una ruta definida para seguir. ¿Cuántos casos de corrupción detectan ustedes así al mes, al año, semanal? ¿Cómo es el funcionamiento interno? Bueno, esa comisión. Y lo que la gente reporta, por ejemplo, me llegó una denuncia en X institución, ahí hay una mafia terrible. Ahí hay un robo, es una cosa increíble. Le llega esa denuncia a usted de un ciudadano cualquiera, un panadero, un triciclero, un ciudadano de a pie, popularmente. Sí. Se le da seguimiento. ¿Cómo funciona eso? Sí. Nosotros, cada denuncia que llega a través del 311,
o en el buzón que hay en cada institución, anónimo. Cada denuncia que llega porque un programa de investigación presentó un conjunto de informes que hacen imputaciones, nosotros tomamos por la vía que el ciudadano quiera, llega a nosotros y nosotros investigamos. No hay un solo caso que nos haya llegado, incluso de ministro. Que no ¿De ministro? Sí, claro que sí, que no hayamos investigado. Hay un caso, había una persona que estaba haciendo denuncia contra Gonzalo Castillo y estaba, porque él es empresario, y estaba hablando de esa empresa privada que de tantos años siempre ha tenido, ¿verdad? Sí, él siempre ha tenido. Antes de Danilo se aspirara a la presidencia. Entonces nosotros, ese ciudadano hizo la denuncia. ¿Qué teníamos que hacer en ética? Investigar al ministro. Y entonces se investigó durante varios meses la denuncia y el resultado fue que el ministro no había incurrido en la más mínima falta. Se lo informamos al ministro y al denunciante y ese denunciante nunca más se sintió satisfecho. Es decir, para nosotros no hay frontera. Por tanto, incluso tú sabes, yo creo que lo comentaste alguna vez, que nosotros hemos presentado al presidente la propuesta de destitución de viceministro. Sí, sí. Y el presidente lo canceló. También, bueno, nosotros hemos presentado al presidente otra propuesta y hay funcionarios que han sido destituidos sobre la base de esa propuesta de investigación. Profesor, al presidente Danilo Medina, que usted lo conoce bien, muy cercano, cuando llega un caso de denuncia, tiembla. El presidente le teme, o sea, no tiene, como decimos popularmente, no le teme enfrentar los hechos de corrupción. No es cobarde, no, pero lo piensa. Si una cualidad tiene Danilo es la... No le tiembla el pulso. La firmeza. Para destituir. La firmeza. Usted no está al presidente cuando le llega un caso fuerte, difícil, para cancelar a alguien, un tema duro de corrupción, hacerle así la mano, temblarle el pulso, no le tiembla. No, eso no lo conoce él, eso no lo conoce él. Fíjate que yo recuerdo cuando llegó un caso de una persona que llegó al presidente para que de alguna manera tomar en cuenta una licitación que él consideraba que no era una licitación correcta, que había sido afectado. Y el presidente tomó la denuncia y obviamente me la envió. Inmediatamente me la envió. Esa misma persona me pidió una entrevista para hablarme de lo mismo. Pero cuando llegó a mi despacho, esa persona quería como que yo hiciera de mediador. Y yo le dije que la función de ética e integridad no es de mediar. Y le dije, mire, ya el presidente me remitió el expediente para que nosotros actuáramos. Ya comenzó el proceso, es irreversible, le dije. Nosotros no somos mediadores. Si hay alguien culpable, va a tener entonces la consecuencia. Lo que quiere decir que Danilo Medina Sánchez, que no es un cazador de brujas, no está persiguiendo a nadie. Él nos dice en Palacio, lo mejor es que nosotros hagamos la cosa de manera correcta, porque si no lo hacemos de manera correcta, más tarde o más temprano nos van a echar el guante. Usted acaba de decir algo que me llama la atención. No es un perseguidor de nadie. Sin embargo, la institución de Franklin Almeida Rancière, para su amigo Franklin y otros compañeros del partido, del sector de Leonel, han visto eso como una persecución. Que está golpeando al yo pienso que el presidente, todos los presidentes ponen y quitan funcionarios. Es una facultad que tiene constitucional. Entonces, bueno, siempre habrá un decir que A, B o C, pero es su facultad. Y él es el que tiene el pulso de la situación porque no hay persona mejor informada que el presidente de la República. Y él tiene que actuar concorde con su criterio para manejar bien el Estado. Su amigo Frank, ustedes se sientan cerca en el comité político, uno ahí y otro aquí. Ustedes se sientan así casi, y son amigos hace mucho tiempo. Sí. Entonces, usted ve el grupo de Leonel Fernández, por decir, el sector, también activo en campaña. ¿Es un desafío al PLD o un desafío al gobierno? El discurso de ellos como tal. No, ellos están haciendo el trabajo que consideran. Yo sí he dicho públicamente, y se lo he dicho a algunos de los del equipo del compañero presidente Leonel Fernández, que lo mejor para un aspirante a la presidencia por un partido que está en el poder es potenciar todo lo que hace el gobierno desde el poder.
porque si el gobierno tiene un buen desempeño, eso posibilita que el candidato del partido oficial o la candidata tenga buen también desempeño en las elecciones. De manera que mal negocio estar destruyendo o queriendo destruir las acciones positivas para pensar que de esa forma se inhabilita al que ellos consideran potencial candidato también a la presidencia. Y como él no ha dicho que va a ser candidato a la presidencia, nosotros tenemos el deber de mantener hasta que él no tome una decisión esa posición, trabajar para que el gobierno lo haga cada vez mejor, como se demostró en ese discurso. Ese discurso fue con hechos contundentes, porque uno puede decir, Lidio Cabé puede estar diciendo la no verdad, pero que la CEPAL, que el PNUD, que el Fondo Monetario Internacional. Hablando del tema económico, del crecimiento y la bonanza económica que planteó el presidente Danilo Medina en su discurso. Exacto. Entonces, la cosa, como dice el presidente Medina en el discurso, el vaso está medio lleno. Si estaba un cuarto de lleno, ahora está medio lleno. Tenemos que completarlo, es verdad. Y él decía, lo debemos hacer todos y todas. Usó las dos terminaciones, masculino y femenino. La frase del presidente, que para la oposición y algunos sectores lo consideran que fue un discurso reeleccionista, del sacrificio por el país, que está en disposición de sacrificarse. ¿Qué lectura usted le da? Usted es un conocedor al dedillo. Yo siempre he dicho que en política, como todo en la vida, hay procesos que uno nace, crece como el ser humano. Usted es un PLDista auténtico, fue secretario general del PLD, es un momento difícil cuando el PLD venía de la nada, jugó un papel, lo conozco bien, esa transición, usted estuvo en esa transición histórica del PLD. La situación actual de su partido, usted lo conoce bien, ¿cómo usted la vislumbra? No al futuro, porque ya las elecciones son ahora en mayo del año que viene, y eso está aquí. Estamos como Danilo presidente para la última Navidad. Es la última Navidad, la última Nochebuena de Danilo ahora, la de este año. Eso solo lo sabe Dios. Yo dije en un programa, que fui mal interpretado, que si Danilo Medina considera que debe aspirar a la presidencia, pero ese no es el plan de Dios, él no llegará a mantenerse en la presidencia. Si él no está considerando optar por un nuevo periodo, pero el plan de Dios es diferente a eso, él será presidente. Es decir, yo que tengo una concepción espiritual de la vida, sé que todo está bajo el control de Dios, porque si Dios existe no puede nada escapar a su control. Por tanto, lo que la mente tuya y mía hace es muy limitado. La mente de Dios es universal. Entonces, a alguna gente le presenta, la oposición uno lo entiende, porque el discurso expresaba un desempeño tan idóneo y se metió en un terreno que pocas veces se meten los jefes de Estado. ¿En cuál? Es en el aspecto interior del ser humano. Es decir, lo fácil no es lo que conviene. El esfuerzo tiene que ser hecho. Porque yo digo, lo que fácil se consigue, fácil se pierde. Y le dice a los jóvenes, miren, tenemos que hacer esfuerzo, estudiar, prepararnos. Y ahora se va a hacer un esfuerzo importante para que los que estudien, cuando terminan su estudio, sean carreras que el mercado va a absorber. Es un paso importantísimo. Pero el tema de la reelección, no se me salga, me quiero edificar al televidente, no quiero que me lo saquen de contexto. Pues yo no quiero que lo saquen de contexto en este programa, nunca permito eso. Pero cuando dejamos eso en manos de Dios, la reelección presidencial, los votos no dan en el Congreso Nacional, usted fue diputado. Hay una correlación de fuerza con el transitorio del 49. ¿Ve usted con su experiencia y su madurez política, su tacto y esa espiritualidad firme que siempre ha tenido, de que exista la posibilidad de que la reelección pueda pasar en el Congreso Nacional? Mira, si Dios lo decide, claro, hay que hacer el esfuerzo. Si yo quiero ser presidente, Dios dice, haz el esfuerzo, Lidio, que si ese esfuerzo está en correspondencia con lo que es mi plan, que siempre tiene en cuenta la totalidad, no una parte, tú lo vas a hacer. Entonces, cualquier político que aspire a llegar a ser presidente o mantenerse en la presidencia, obviamente tiene que hacer esfuerzo.
¿Qué es lo que yo pienso, Elvis? Que la oposición tiene el temor de que la obra grandiosa del presidente Medina y su equipo y el partido de gobierno siga siendo tan contundente, porque ¿quién podía imaginar, Elvis, hace unos años que tuviéramos campesinos asociados siendo empresarios, exportando? Hay que ir a ver lo que producen y el gobierno diciéndole, eso está garantizado, tienen mercado. Hay mercado. Hay sí. mercado. ¿Quién podía imaginar hace unos años que los muchachitos de los hijos de los pobres entraran a las 8 de la mañana y salieran a las 4 con desayuno, almuerzo, merienda, útiles escolares, que se ahorran los padres por cada uno alrededor de 70,000 pesos al año? Eso no se podía imaginar antes. ¿Quién podía imaginar, por ejemplo, que estancias infantiles iban a establecer donde los sectores vulnerables, desde 0 hasta 5 años, iban a estar los bebés ahí, preparados para que cuando comenzaran la educación inicial, en tanda extendida, tuvieran ya unas condiciones óptimas para catapultarse como futuros técnicos y profesionales? Son cosas que tú no las podías haber soñado. ¿Cómo tú puedes imaginar que la República Dominicana, un país pequeño, tenga el crecimiento del PBI más alto de toda América? Que tengamos nosotros una potencialidad tal. Y ese crecimiento se refleja en los sectores necesitados. Oh, pero tú viste los datos que dio el presidente de la CEPAL y el PNUD y demás, cómo se ha reducido la pobreza, la extrema y la pobreza normal. Se ha reducido todo eso y la clase media se ha elevado. Tú te vas a todos los supermercados, a toda la tienda y es gentío. La gente dice, pero no hay circulante. Hubieran quebrado toda esa mall, todos esos grandes monstruos comerciales. Es decir, el país va avanzando. Es verdad que nos faltan cosas por hacer, porque este es un país con un ingreso muy limitado. Porque todavía nosotros no tenemos una tasa de ingreso por impuesto alta. Tenemos la segunda más baja de toda América. ¿Significa eso, profesor, que el país que Danilo pintó, dio a conocer en el discurso, es un país real, no es un país ficticio, como dice la oposición? Oh, pero ¿y cómo va a ser ficticio? Vete por todo el país. Yo soy de Atomayor. Yo recuerdo que había muchos solares, yelmo, vacío. Tú vas a Atomayor ahora, lo que sucede de 1996 hasta ahora, se ha ido creando un nuevo país. Tú vas a Atomayor ahora y para comprar un solar, Elvis, tú tienes que dar unos pesos, porque todo está poblado. Lo mismo en el Valle, donde yo ejercí el sacerdocio en Sabana de la Mar, para ponerte ejemplos que yo conozco muy bien, y yo he andado por todo el país. El país está cambiando. Las vías de comunicación son la quinta más cualificada de toda América Latina, un país tan pequeño. Con tantos hoyos y tantos caminos vecinales. Pero hay caminos que tú nunca te podías imaginar que se iban a hacer y se están haciendo. Lo que pasa es que los recursos, como son limitados, tienen que hacerse poco a poco, porque hay gente que no le gusta pagar impuestos también. Gracias a Dios que ahí tenemos a Magín, Magín, que está haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo. Sí, pero sí. Magín. Bueno. Dolor de cabeza para Magín, saludos, señor director, pero pero fuerte. Magín se ha convertido en el psiquiatra de mucha gente. Le digo el psiquiatra. Saludos, Magín, siempre del programa. Director, tengo unos amigos empresarios, dicen que usted es el psiquiatra de ellos. Porque dependiendo de cómo venga Magín, yo sé si duermo o si no duermo. Un psiquiatra. Profesor, mire, para finalizar, ¿solo Danilo Medina garantiza esa continuidad de esa obra de gobierno en el PLD? Yo pienso que no solamente él la garantiza. Yo creo que nunca debemos depender de una sola persona. Cuando el asunto del presidente Leonel, el hecho de que Danilo ganara las elecciones fue muy importante, porque eso te da a entender que no dependemos de una persona. Y mientras más capacidades tengamos en el partido, más liderazgo, eso es mejor, eso es bueno, porque se depende de una institución que funciona. Y yo creo, lo que sí yo aspiro es, Elvis, que si mañana Danilo Medina no resulta ser el presidente de la República, que se mantenga, que el que lo suceda, claro, yo quiero que sea de mi partido, pero en caso de que haya de la oposición,
Yo lo que quiero es que se garantice, y por eso a los colegas de la oposición yo siempre digo, cuando tengo amigos ahí, lo mejor es preparar una gran plataforma, que la gente diga, eso me garantiza que lo que se ha logrado no se va a destruir, porque hemos logrado. Pero, hemos logrado. Ante la situación cosas que tiene su partido, ¿qué hay? ¿Crisis o división? ¿O guerra interna? No, no de esos tres elementos, ¿cómo se lo define? Crisis interna, una guerra sin cuartel interna o diferencia. ¿Qué hay en su partido? No, hay diferencias, claro, porque y siempre la ha habido, y con don Juan Bosch, pero nosotros no vimos grupos de PLDistas salir, y era el líder de líderes. ¿La unidad en el PLD no está amenazada? No, y se demostró cuando el asunto de la primaria, abierta o cerrada, que la gente pensaba que íbamos a salir como la fiesta de los monos a rabazo limpio. Sí, pero se le impusieron a Lionel. Ahí se le impusieron a Lionel. No. Sí. Porque hubo un viraje muy rápido, profesor. En la mañana, Lionel, todo era abierta. Y cuando subimos al ring, entonces fue cerrada. Espérese. No, lo que sucede es que un político puede tener elementos que en una hora antes no tenía. Y que se le sirven en ese momento y dice, caramba, lo que conviene al partido y al país es esto. Sol, mire, usted del comité político, para finalizar, entre usted y yo, que no lo sepa nadie, solo el país nos está mirando, ¿están los votos en el comité político para que Danilo Medina pueda ser nuevamente candidato presidencial en su partido? Bueno, cuando ese momento llegue... Son 35. Sí, cuando ese momento llegue, los compañeros del comité político, Dios y el pueblo van a decidir. No, pero usted del comité político, sí. Fíjese, yo estoy seguro que un partido muy táctico y que mide todo, el presidente, yo lo he dicho públicamente, es un presidente ajedrecista. Danilo Medina, frío, sereno, calculador, y también le digo, presidente, con todo el respeto que se merece, usted es el Canelo Álvarez dominicano, el boxeador mexicano, el campeón, pega, golpea, asimila y da. Entonces, y también tiene buen aguante, tiene las 5 herramientas para un campeón del mundo en boxeo, eso es Danilo Medina. Y el presidente, un hombre que mide todo, y usted se acuerda de un juego que existía antes, Marical pasando lista, dice, ¿quién falta? Marical nunca falta, fulano no falta. Son 35 y Danilo es el jueguito de Marical. Al día de hoy, hablando del juego de Marical, de los 35, él sabe cuánto tiene usted también. No, vamos a decírselo al pueblo. Entre nosotros, profesor, callado, ¿cuánto de 35? Cuando él hable 28. Cuando él hable, 28. Cuando él hable sobre eso, él va a tener, para lo que decida, va a tener mayoría en el comité político. Cuando él decida hablar sobre el tema, no me cabe la menor duda que él tendrá para un camino o para el otro la mayoría. ¿Y el comité político? ¿Y el comité central? Igualmente. Son 35, profesor, deme un número. Es que a mí no me gusta acostarme sin algo de numérico. Es que a mí la matemática se me olvida. No, es que yo soy malo en matemática. No me gustan los números, pero me atraen. De 35 en el comité político. El presidente se sienta ahí. Yo te dije, Leonel se sienta aquí. Mayoría, sí, pero mayoría puede ser la mitad más uno. Entonces, 17 y 7 son 34. Uno 16, otro 17, pero... No está tan cercano la cosa. Sí, pero yo tenía un amigo que diría, el presidente tiene el loco en 28, pero en el 28 a 7, o Danilo es tan fuerte para dejar 30 a 5. Coloca una posición favorable, cómoda, del presidente por su desempeño. Si traducimos eso al béisbol, que me gusta mucho el béisbol, a lo interno, hacia el comité político, si traducimos eso en votos, 7-1 el juego, 7-2 o 7-3. Yo te voy a decir que el día que el presidente diga cuál es el camino que va a transitar, los números no van a faltar. Me voy, profesor, se me terminó el tiempo, caramba. Yo quería seguir, las obras se bajaban rápido. Señores, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar con nosotros. Espero que haya pasado bien. Muy bien, muy bien. Y además porque uno se comunica con la gente y Dios está obrando, actuando a través de ti y de mí. Claro. Porque nosotros tenemos la intención de que el pueblo dominicano sea feliz, sin importar qué partido político sea su partido, sin religión, no importa la religión, que el pueblo dominicano sea feliz y que nos unamos cada vez más, independientemente de colores políticos, porque nosotros nos queremos, en el fondo nos queremos. Claro. Así es. Gracias, señora, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lima, hasta la próxima semana. Esta entrevista completa mañana, lunes, temprano, desde las 8 en nuestro canal de YouTube y también completa en todas nuestras redes sociales, @fuera de récord 45 y @fuera de récord. Me voy a la pausa, lo dejo de Andra Vázquez y el segmento de economía.
Muy buenas noches, Fuera de Récord a todos ustedes, gracias por la sintonía. Esta vez nos iremos un poquito por el lado de las finanzas personales, respondiendo a las preguntas de las personas que nos escriben a través de las redes sociales, tanto @DiandraVázquezM como @Fuera de Récord 45, nuestro canal para mantenernos conectados todo el tiempo. Y bueno, una de las preguntas es, ¿cómo puedo realizar mi presupuesto y cómo puedo asignar las categorías o el monto específico para cada categoría? Hay personas que me dicen cómo yo sé cuánto o cuál es lo ideal que debo gastar en el supermercado, en transporte, en salón, etcétera. Bueno, pues eso va a depender de cada persona, por eso es muy importante que cada quien realice un análisis profundo de su situación financiera. Para ello pueden hacerlo de manera simple y lo que les recomiendo a todos es pues revisar los últimos 3 meses de nuestro estado de cuenta, revisar nuestro consumo para ver cómo hemos ido gastando. Una vez agrupamos todo lo que hemos gastado en comida, en transporte, en ropa, en diversión, etcétera, pues podemos tener una idea más clara de cuál es nuestro gasto mensual en cada una de esas categorías. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer es, una vez identificadas, pues ver cuáles deseamos reducir, cuáles tienen que ser pues menores para poder realizar los ajustes necesarios. También es importante que elaboremos un presupuesto también para lo que son esos fondos de emergencia. ¿Por qué? No podemos predecir el futuro, pero sí es importante que usted tenga un colchón, un dinerito ahí extra para cuando ocurren esas emergencias de que se le pinchó la goma, etcétera, porque eso le va a ayudar a usted a no gastar sus ahorros o a no tener que incurrir en préstamos o a no utilizar la tarjeta como un fondo de emergencia, porque eso le va a generar intereses si usted no las puede pagar a tiempo. Otro dato muy importante en el cual las personas fallan cuando tienen un presupuesto es que no crean un calendario de pagos. Es importante que agenden las fechas. Si usted sabe que la electricidad, el teléfono, la deuda que tiene del carro se pagan en cierta fecha, es muy importante que usted siempre las tenga pendiente para que no se atrase, no tenga cargos por financiamiento ni por mora. También debe sacar cuentas claras de cuáles son sus gastos fijos, porque muchas personas creen que gastan cierto monto, por ejemplo, en transporte, pero cuando se ponen a darse cuenta, a calcular cuánto han gastado, resulta que gastan mucho más de lo que ellos imaginan o mucho más de lo que imaginan en compras del supermercado o en comidas fuera de casa, que ahí es que se va una gran parte del dinero en esos cafés, helados, etcétera, que compramos fuera. Son gastos pequeños que no se sienten, pero esos gastos son los que más afectan nuestro bolsillo. ¿Qué les puedo decir como recomendación básica? Analizar su situación personal o familiar. Tiene que reunirse, tiene que evaluar cómo ha sido su trayectoria de consumo, establecer metas, qué quiere ahorrar o dónde quiere reducir gastos y hacer un plancito para poder pues accionar en torno a eso. Para los que quieran, pues tenemos un taller de finanzas personales el próximo 21 de febrero en EduFinanzas. Los pueden seguir en sus redes sociales @EduFinanzasRD para más información y para que se inscriban, o me pueden preguntar a través de mis redes sociales @DiandraVázquezM. Este workshop va a ser 2 horas orientadas a crear su presupuesto personal, a conocer esos hábitos o cómo crear hábitos financieros saludables, manejo de tarjeta de crédito, saldo de deudas, en fin, todas las herramientas que usted necesita para tener finanzas saludables sanas. Muy buenas noches, espero verlos por allá y siga con la programación de EN Televisión.